Cuán valioso, mi amado, es tu testimonio contado al mundo. Es tan poderoso que llena a la gente de fe y te recuerda a ti todo lo que Dios ha hecho contigo. Hola, yo soy Leslie. Bienvenidos a este tiempo de sobrenaturalidad, donde vamos a hablar acerca del poder del testimonio para hacerte recordar a ti que ese es un poder que el eterno Dios nos ha otorgado a nosotros para que seamos de bendición hasta los confines de la tierra. La escritura dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Me seréis testigos. Dice la palabra en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta los confines de ¿qué? De la tierra. Y el Señor nos ha llamado a que nosotros seamos testigos del poder de Dios, así que nosotros necesitamos tener experiencias que después vayamos y las contemos al mundo, porque a través de esas experiencias que tú y yo contamos de nuestra vida, la gente va a ser impactada, tocada, ministrada, va a ser salvada, restaurada, y nosotros no podemos callarnos. Puede que a lo mejor tú pienses que tu testimonio es muy pequeño, es muy chico, en realidad no tiene, qué sé yo, balas y muertos, pero por más pequeño que tú puedas estimar un testimonio en tu vida, la importancia del testimonio no es cuántas cosas terribles hayan sucedido, sino cómo Dios obró a tu favor. Y eso que tú puedas testificar va a llegar a la vida de la gente y la va a transformar. A través de todo el libro de los Hechos, nosotros vamos a ver a gente dando testimonio, a los discípulos contando lo que Jesús hizo por ellos, las cosas que ocurrieron en su vida en lo particular, y eso trajo transformación en familias, comunidades, y así como Jesús lo prometió en Hechos 1:8, así comenzó a ocurrir y todavía el día de hoy sigue ocurriendo. Es tan interesante esto que el libro de Apocalipsis capítulo 12, si lee todo el libro, todo el capítulo, usted va a encontrar una experiencia extraordinaria. Quiero rescatar lo que escribe Juan en el versículo 11 y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciando su vida hasta la muerte. O sea, ellos vencieron al enemigo de las almas, y una alma poderosa de guerra es tu testimonio. Tu testimonio y mi testimonio, nuestro testimonio del poder de Dios vence al enemigo, así que no puede quedarse en silencio. Satanás lo prefiere usted calladito, no contando las cosas que Dios ha hecho a través de usted y por usted, porque así usted no le da motivos a la gente para volverse de las tinieblas a la luz. Y yo quiero contarle dos testimonios que viví, que fueron particularmente los que dejaron una huella en mi vida. Número uno, desde que yo era niña, un diagnóstico médico me ató a una silla. ¿Por qué? Les cuento esto. Una vez a mí mi mamá me llevó al médico y el médico decía que yo tenía un roto en el corazón y que yo no podía correr porque si yo corría me podía morir, que no podía jugar, hacer deporte y ese tipo de cosas. Y aunque jugaba, siempre mi mamá estaba bien pendiente. Y sencillamente esa experiencia o ese diagnóstico hizo que yo no incluyera en mi vida natural los ejercicios ni hacer deportes, porque según el médico yo me iba a morir si hacía algún tipo de ejercicio. Cuando Dios me llama a la vida misional y soy enviada, soy apostolada a las naciones, yo le pedí a Dios que ahora que me iba a quedar por un año viviendo en una nación, que Él eligiera dónde yo me iba a quedar, que Él eligiera el lugar donde Él me necesitaba. Pero que por favor no fuera un lugar alto y que no fuera un lugar de frío, porque yo soy puertorriqueña, todo el año hace calor en Puerto Rico, aún en la Navidad que hace un fresquito, pero jamás se compara a otros lugares. Y que el lugar no fuera alto porque me iba a faltar el oxígeno y por el roto que tenía en el corazón podía ser toda una situación tan
Tan fuerte fue esto que cuando a mí me llevaban a clases de música, yo empecé a tocar el saxofón y básicamente ya no me llevaron nunca más porque es un instrumento de viento y parte de la situación tenía que ver con que yo me podía morir haciendo esfuerzo, echando aire por el saxofón. Y yo recuerdo que cuando llegué a Huancayo, que es una ciudad de 3.300 metros sobre el nivel del mar, sentí que Dios había entendido las cosas al revés. Y yo dije, tremendo chiste, ahora estoy a 10.000 y tantos pies sobre el nivel del mar y sentía que la vida no me daba. Además de eso, el lugar donde me tocaba vivir era en un quinto piso, no hay elevador, tenía que subir hasta el quinto piso por las escaleras y casi me moría. Era toda una hazaña llegar al quinto piso y después no quería bajar de ese quinto piso a nada porque realmente entre dolores de cabeza y falta de oxigenación yo sentía que el corazón se me salía y que yo me iba a morir. Pero en ese proceso Dios estaba haciendo una obra transformadora en mi vida. Luego, cuando me caso y entramos en un ministerio de sobrenaturalidad, donde le hemos creído a Dios por la sanidad personal, pero por la sanidad de muchísima gente que hemos visto que Dios ha tocado y que Dios ha ministrado y que Dios ha restaurado a lo largo de ese tiempo, pues entonces también yo recibí mi sanidad personal porque luego caminaba en la ciudad, ya no era dificultuoso subir escaleras, danzaba en el altar, danzaba en la iglesia, me alegraba y podía saltar sin parar y realmente mi corazón fue puesto a prueba y estoy sana. Hace unos 6 meses fui a una prueba, me hicieron un electrocardiograma y el doctor me dijo que estaba apta, que estaba sana y que no pasaba nada con mi corazón. Y yo le doy toda gloria y toda honra al Señor porque yo sé que fue Él quien me sanó. Tan es así que logré sacar esa niña que fue atada a esa silla para que no se moviera y no hiciera deporte hace un año. Estoy en el gimnasio y estoy comprometida con mi propia vida y estoy feliz por lo que Dios está haciendo conmigo y ya no me siento como en esa atadura de no puedes hacer ejercicio, no te pueden mover. Porque Dios hizo la obra completa. También quiero contarte otra experiencia que viví en Dios. Cuando iba creciendo en algún momento que yo no recuerdo y quizás fue una somatización de tener que estar en silencio, de hacer silencio, de ese cállate emocional, lo somaticé en mis cuerdas vocales. Y entonces todo el tiempo tenía mis cuerdas vocales afectadas. A veces no se me entendía lo que hablaba. Y muchas veces me encerraba en mi cuarto con 14 y 15 años avergonzada, con problemas de autoestima porque tenía afectadas las cuerdas vocales, pero yo predicaba desde los 8 años. Y entonces un día le dije al Señor, pero si tú me llamaste a predicar tu palabra, ¿cómo voy a predicar la palabra si el instrumento más importante para predicar son estas cuerdas vocales y todo el tiempo están afectadas? Tanto así que la gente me encontraba y siempre me daba consejos de cómo sanar mis cuerdas vocales. Y cuando me mudé de mi casa para la capital de mi país, para la universidad, y me ofrecí como voluntaria para poder trabajar, perdón, tengo aquí un asuntito, para poder trabajar en la oficina de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, el puesto que me dieron para servir en la iglesia fue contestando el teléfono. Y eso me causaba inseguridad porque todo el tiempo estaba con problemas de cuerdas vocales y la gente siempre que llamaba con cariño, ¿verdad? Me daban recetas, me decían que hicieran cosas, pero eso como estaba afectada mi autoestima, me dolía en el
corazón porque me daba cuenta que todo el mundo se daba cuenta de que tenía problemas con las cuerdas vocales. Y eso era algo que me reducía en autoestima. Llegué a ir a un otorinolaringólogo, me pusieron inyecciones de aceite para arreglarme las cuerdas vocales y todo ese tipo de cosas. Y yo nunca había orado a Dios, a pesar de que había crecido y vivido toda una vida en la iglesia y predicaba y era líder y participaba en la iglesia. Nunca se me había ocurrido, mire esto, nunca se me había ocurrido pedirle a Dios que me sanara, que sanara mis cuerdas vocales. Hasta que un buen día le dije a Dios, por favor, en mi soledad ahí de mi cuarto, en el secreto de mi cuarto. Y en mi mente, porque no quería que nadie supiera que a mí me avergonzaba, que tenía cuerdas vocales afectadas y que eso me causaba baja autoestima, desconfianza, era toda una situación. Bueno, le pedí a Dios que me sanara. 2 meses más tarde había organizado un retiro para los misioneros en un centro de misiones y había invitado a un evangelista, Wenceslao Marrero, un hombre de Dios tremendo en las naciones, que a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero yo lo recuerdo con mucho cariño, porque es un hombre que Dios usó tremendamente en liberación, en sanidad, en la predicación del evangelio de Jesucristo, y de quien aprendí mucho y quedé muy marcada, quedó una huella en mi corazón. Fue él uno de esos hombres que me infundió el valor para decirle sí y amén al llamado de Dios y irme a vivir al Perú. Y recuerdo que él había llegado, yo me escondí en la cocina, empecé a cocinar y le dije a todo el mundo que fuera allá mientras yo cocinaba para los campistas, de tal manera de que él no me encontrara, porque, no sé, le tenía miedo a lo que él me pudiera desatar o lo que pudiera orar por mí. Y entonces él oró por todo el mundo. La gente hablaba en lenguas, caía bajo el poder de Dios y yo escondida en la cocina. Pero Dios tenía un trato conmigo y él me mandó a buscar. Él preguntó por mí, ¿dónde está Leslie? ¿Dónde está Leslie? Y todos dijeron, en la cocina. Así que a Dios no se le va a escapar, no importa dónde tú te metas. Y yo recuerdo con mucho cariño aquel momento, porque él me llamó adelante y me dio una palabra de parte de Dios y me dijo, el Señor dice que te va a sanar las cuerdas vocales, que las va a volver como las de un niño, que las va a sanar de tal manera que tú vas a seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Obviamente el impacto para mí fue tremendo, porque fue una oración que había hecho 2 meses antes en el secreto de mi cuarto, que nadie lo sabía y que solamente Dios conocía cuál era mi corazón, cuál era mi deseo de que Él me sanara para que yo le predicara, para que yo predicara la palabra del Señor. Y aquel momento fue un momento de mucho llanto, de muchas lágrimas. Todavía me sigue emocionando el día de hoy cuando Él sanó, o Él prometió que Él me iba a sanar. Luego yo me fui al Perú y realmente seguía al principio con esa afección ahí, con ese problema y ese fastidio en mi cuerpo, pero yo no puedo recordar cuándo fue el momento en el antes y el después, pero hoy le tengo que decir que Dios cambió la historia de mi vida y sanó mis cuerdas vocales de una manera que yo me quedo admirada, me quedo asombrada por lo que Dios ha hecho conmigo. Lo hizo en el campo misionero, lo hizo en el Perú. Dios usó esa tierra para sanar tantas cosas en mi vida. Yo solo tengo que decirte a ti que la palabra del Señor dice que nosotros podemos vencer un arma de guerra poderosa. Es tu testimonio, el testimonio que tú le puedas contar al mundo, puede levantar la fe de otro y puede derrotar al enemigo. Y eso no lo puedes olvidar. Dice la palabra también en Marcos 5 que Jesús se encuentra con un endemoniado, al cual todo el mundo le tenía miedo. Y era un tipo que le llamaban el endemoniado, el Gadareno, el endemoniado de Gadara. Ese lugar se llamaba Gadara y él era un ciudadano de ese lugar que estaba endemoniado y que lo habían tratado de poner bajo cuerdas y cadenas y nada lo resistía, y el hombre daba voces y la gente le tenía miedo. Pero Jesús llega a su vida, llega a ese lugar
reprende los demonios, que tenía una legión, 5.000 o 6.000 demonios dentro de este individuo, y fueron echados fuera en el nombre de Jesús. Dice la palabra, dice la escritura, que el hombre entró en sí, cayó en tiempo, como si hubiera estado en un adormilamiento, porque los demonios tenían atrapado su alma, y realmente lo que él hacía no era él. Pero cuando él entra en sí, cuando es liberado de los demonios, dice la palabra del Señor que él comió y recibió la palabra. Y cuando Jesús se va y se monta en la barca nuevamente, él se quiere ir con Jesús. Por favor, llévame, por favor, quiero ir contigo. La emoción de lo que Dios había hecho y el milagro que él había vivido hace que él quiera ir con Jesús y hacerse un discípulo de él. Pero Jesús le dice que no. Jesús dice, no te toca esta barca, no te toca caminar con nosotros, no es parte del diseño de Dios. ¿Cuál es tu diseño? Y cuán importante es que los líderes y los hombres y mujeres de Dios puedan entender que no todo el mundo que recibe un milagro va a caminar contigo, porque ellos tienen un diseño de Dios. Tú solo fuiste el enlace para que recibiera el milagro de liberación, pero no toda esa gente va a caminar contigo. Dice que Jesús le dijo, regrésate a Decápolis y cuéntale las maravillas de lo que Dios ha hecho contigo. Y entonces él se fue y comenzó a testificar, no dice que comenzó a predicar, a testificar. Jesús me liberó, Jesús cambió mi vida. Yo era un loco, yo era el loco que los gritaba y los correteaba a todos ustedes, pero un encuentro con Jesús me cambió la vida. Y dice la palabra que Decápolis se maravillaba por lo que este hombre ministraba, por lo que este hombre compartía. Y esas 10 ciudades, porque Decápolis lo que significa es eso, 10 ciudades, fueron impactadas por el testimonio de este hombre que había sido endemoniado, pero ahora había sido liberado por el gran poder de Dios. Cuán importante es que tú y yo nos levantemos a testificar. Usa las redes sociales, usa tus redes sociales, usa el WhatsApp, usa Telegram, no sé, usa Instagram, Facebook, aunque sea TikTok, no para bailar y hacer monerías en las redes sociales para entretener a la gente. Aún a través de las redes sociales, compártele al mundo lo que Dios ha hecho contigo. Si eres empresario y Dios te dio esa empresa, si te casaste y Dios te bendijo con un matrimonio de bendición, si eras estéril y ahora tienes hijos, si eras ciego y ahora ves la luz, si estabas en silla de ruedas y Dios te levantó de esa silla de ruedas, si estabas encamado y Dios hizo una grande cosa con tu vida, aquel testimonio que Dios te permitió vivir, compártelo. Si Dios te usó para sanar a alguien, usa tus redes sociales para compartirle al mundo. Cuando estés en la calle, cuando vayas a comprar tus cosas en el mercado o en tu trabajo o en la universidad, compártele al mundo cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Sé testigo de primera mano de las cosas gloriosas que Dios ha hecho contigo y con tu casa. Esto va a desatar un poder tremendo. Va a hacer que la gente se maraville. Va a permitir que la gente entienda lo glorioso que es el Dios a quien nosotros servimos y que lo mismo que tú y yo hemos vivido, ellos también lo pueden vivir. Yo tengo tanto para compartirles, pero solo quiero que usted sepa y entienda que el testimonio suyo, el testimonio personal de lo que Dios ha hecho con usted cuando se convirtió, cuando vino a los pies de Cristo, cuando comenzó a caminar en la vida cristiana y Dios comenzó a transformar las áreas de su vida, cómo eso ha impactado su casa, su familia el día de hoy. Yo conozco gente
ti. Yo recuerdo cuando era adolescente y había una mamá con sus hijas que sufría porque su esposo era un borrachito y todo el tiempo llegaba de borracho. Cuán terrible es el alcoholismo, señores, y cuán terribles son las drogas. Y el alcohol es una droga. Y este hombre llegaba todo el tiempo borracho y eso traía como resultado padre ausente, escasez, desgracia familiar. Y un día este hombre fue invitado por su esposa a la iglesia y escuchando un testimonio y oyendo cómo Dios había cambiado la vida de otra persona, este hombre que antes no podía ver, que era ciego, que vivía en una adicción que lo estaba matando, probablemente por cosas, sufrimientos del alma, dolores del alma, que hacían que él se extrayera de su vida natural y no quisiera enfrentar el sufrimiento. Y como resultado venía esta adicción. Yo no sé qué estaba pasando allí, pero aquel día cuando él escuchó el poder de Dios, pasó adelante, borrachito pasó adelante. Y oraron por él en una iglesia donde a lo mejor usted cree que el poder de Dios no se manifiesta porque es una iglesia tradicional, es una iglesia fría, como le llaman muchas personas. Allí Dios se manifestó. Y allí Dios le salvó la vida. Y de aquel día en adelante, cuando se levantó de aquella rasca, nunca más volvió a beber. Y su hogar se restauró y sus hijas son mujeres profesionales, mujeres que se encontraron con Dios y hasta el día de hoy son mujeres de Dios. Hasta llegaron a ser doctoras y todo y tener magíster porque lograron mucho como resultado de que el padre de la casa fuese transformado por el poder de Dios. Y este testimonio es un testimonio de fe que cambió la vida de muchos. Así que grande o pequeño, si tú has vivido algo en Dios que te transformó la vida a ti, no te quedes callado, no te silencies, no le permitas al enemigo mantenerte en silencio. Comparte cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y en ese poder del testimonio la gente saldrá de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes? Haz otra cosa, suscríbete a mi canal, dale like, compártelo en tus grupos, este testimonio que yo estoy compartiendo contigo hoy, pero haz algo más. Toma tiempo y déjame escrito aquí abajo en los comentarios tu testimonio. Yo te prometo que lo voy a leer y lo voy a compartir aquí en uno de mis videos y voy a hablar acerca de lo que Dios también hizo contigo. Eso es sobrenatural. Eso es algo que solamente en Dios sucede. Y cuando el cielo se une con la tierra, cosas increíbles comienzan a suceder. Yo te bendigo. Sé que vienen días de una mayor gloria. Están aquí. Lo estamos experimentando, pero esto irá en aumento en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el Señor. Bendiciones.